Muy buena tarde, saludo con gusto a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Sean bienvenidas todas las personas a esta emisión número 31 del programa institucional Diálogos por la Igualdad. Soy la consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez, desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Este programa, Diálogos por la Igualdad, como ustedes saben, es una vía de comunicación entre la sociedad y el Instituto Electoral de Tamaulipas, en donde especialistas, en donde investigadores y la sociedad civil organizada nos comparte información, nos comparte de sus experiencias y de sus proyectos relacionados con las mujeres y con los grupos de atención prioritaria. Este programa en especial se suma a las acciones de conmemoración del 71 aniversario del voto de las mujeres en nuestro país. Y por ello, esta tarde abordaremos el tema, el derecho a votar y ser votadas. Y para esto, pues, alguien muy especial que nos estará compartiendo y quien tendremos como invitada esta tarde. Ella es la doctora Emilia Vela González, a quien agradezco de manera muy especial. Ella es una gran aliada de este Instituto Electoral de Tamaulipas. Muchísimas gracias, querida doctora, por aceptar la invitación y acompañarnos en esta emisión número 31 de Diálogos por la Igualdad. Muchísimas gracias, consejera Selva, por la invitación. Yo con todo gusto, en lo que podamos, participamos. Muchísimas gracias, doctora. Y voy a compartir con toda nuestra audiencia de la reseña curricular de nuestra invitada de esta tarde. La doctora Emilia Vela González es originaria de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la carrera de la licenciatura en Derecho. Cuenta con maestrías en Política y Gobierno por el Colegio de Tamaulipas, así como de impartición de justicia por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Tamaulipas y ha cursado diversos diplomados, seminarios y cursos nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado como ponente en congresos e impartido numerosas conferencias ante instituciones públicas e instituciones privadas. Catedrática en la preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en esa ciudad y en las universidades Valle de Bravo y México Americana del Norte en Ciudad Reynosa. Ha sido colaboradora de revistas y de periódicos, socia fundadora de las asociaciones de mujeres profesionistas de Reynosa y de Ciudad Victoria. Asimismo, es expresidenta de ambos organismos, así como del Ateneo de Reynosa, organismo de difusión cultural en 2 periodos. Se ha desempeñado como litigante independiente, como asesora jurídica y directora jurídica en el Ayuntamiento de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, como directora jurídica de seguridad pública en esa misma ciudad, así como juez de primera instancia de lo civil y familiar en Reynosa, en Río Bravo, en Tampico y en Altamira, Tamaulipas. Del 2007 al 2018 como magistrada del Tribunal Estatal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Electoral del Estado. Ha recibido diversos reconocimientos como Mujer Profesionista del Año en 2001, la Atenea por 25 años de promoción cultural, ambos en la ciudad de Reynosa, así como el reconocimiento por trayectoria en la Casa de la Cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México en el 2016 y reconocimiento institucional por parte del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, esto en el 2018. Por esto y por mucho más, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Y bueno, ella es nuestra invitada de esta emisión de Diálogos por la Igualdad. Y bueno, siempre va a ser un gusto y un deleite escuchar a la doctora Emilia. Por eso queremos empezar ya a escuchar a la doctora. Y primeramente que nos pueda compartir en este tema que estaremos abordando sobre el derecho a votar y ser votadas, pues sabemos que en el ámbito político electoral, el camino hacia la igualdad jurídica entre hombres, entre mujeres, pues es un tema que a lo largo de la historia pues se ha venido fortaleciendo.
Y en ese sentido quisiera que iniciáramos esta plática, este diálogo, en que nos pueda compartir cómo cómo inicia esta lucha por parte de las mujeres para que se reconozca este derecho a votar y ser votadas. Esto partiendo desde 1953. Pues sí, muchas gracias. Uno de los aspectos, en 1953, el 17 de octubre, que se publicó la reforma del artículo 34 constitucional, lo que implicó es reconocer de manera expresa la ciudadanía de la mujer. Y el reconocer la ciudadanía de la mujer implicaba a convertirla en titular de derechos políticos electorales, entre los que va, o los que se comprende, el votar y ser votado. Y eso nos lleva también a la palabra ciudadanía, de dónde surge. Entonces, y pues nos tenemos que remontar a la Grecia antigua, donde se establece la ciudadanía como, pero era un derecho, esa ciudadanía griega de donde tenemos ese término, esa expresión, pues era una ciudadanía muy excluyente porque nada más estaba reservada al varón. Entonces, desde antes y desde toda, casi por la cuestión biológica de la mujer, como que ahí el ámbito privado era para la mujer y el ámbito público para el varón. Entonces, el varón como ciudadano, pues era el hombre de familia que podía acudir a la agora y hablar sobre asuntos políticos. La mujer estaba, era el ámbito privado, lo que estaba reservado para ella. Entonces, pasa mucho tiempo y vamos a encontrar como antecedente de que podríamos manejar sobre el liberalismo. Hubo el liberalismo ilustrado del siglo XVII, del siglo XVIII. Vamos a encontrar que empezaron a un grupo, sobre todo la burguesía, pues de que estaba cuestionando el derecho divino de los reyes y porque decía que todos los hombres eran iguales. Y ese es el movimiento de liberalismo primero y después del liberalismo ilustrado, en los que se va a basar, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, pero la Revolución Francesa y declarar los derechos del hombre y del ciudadano. Pero resulta que el liberalismo, al hablar de que todos los hombres eran iguales, en realidad eran excluyentes. En esos igualdad no comprendía a la mujer. No estaba contemplada la mujer ni tampoco otras personas subordinadas, sino más que todo limitado a las personas con propiedad y con ciertas características. A finales del siglo XVIII, una vez que triunfa la Revolución Francesa y que hacen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no obstante que las mujeres habían tenido una activa participación en la Revolución Francesa, en realidad pues estaban excluyendo a las mujeres. Entonces, en esa época y casi de manera simultánea surgen dos mujeres que están consideradas como precursoras del feminismo, que es Mary Wollstonecraft, que señalaba que reclamaba la educación y no consideraba que fuera natural la diferencia y la subordinación de la mujer, reclamaba para ella la igualdad. Y Olympia de Gouges, que ella hizo lo mismo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, diciendo lo mismo que decía lo que se había publicado, pero para las mujeres. Claro, se ha considerado que eso le valió la guillotina. Entonces nos vamos al siglo XIX y ahí, antes ya para la mitad del siglo XIX, tenemos que surgen los movimientos sufragistas. El de Inglaterra y el de Estados Unidos simultáneamente. Ellas lucharon mucho por el sufragio, pero pues no se les vino dando hasta 1920. Entonces, en esa situación vamos a tener que en México, también en el siglo XIX,
la Constitución de 1857, que fue reconociendo los derechos de igualdad, de seguridad, de libertad, de propiedad, pues la igualdad, ahí por primera vez se introduce el artículo 34 constitucional, pero se reconoce se concede un sufragio masculino, universal masculino, ya no de que si sepa leer o no, es para los hombres. Y no porque la manera como estuviera redactada el artículo 34 dijera que nada más los hombres, porque se refería a los ciudadanos, a los mexicanos de la República, sino que también por el contexto en el que vivía la mujer, que estaba sujeta al dominio del hombre, sujeta a la patria potestad del varón de la familia, que decidía por ellos. Entonces, ni siquiera se cuestionó la situación de que la mujer pudiera ser considerada ciudadana. Y únicamente había voces aisladas en algunas revistas, como Flores de Agua, que hablaban del derecho de la mujer al voto. En la Constitución de 1917, ahí sí hubo una solicitud expresa por parte de Ermila Galindo a los constituyentes del 17 que otorgaran el derecho de voto a la mujer, pero el razonamiento para negarlo es que fue decir que las mujeres no habían desarrollado esa necesidad de política y que si bien había mujeres excepcionales, la dificultad de hacer la selección autorizaba la negativa. Entonces, a pesar de que fue una constitución muy adelantada en cuanto a derechos sociales, el voto siguió siendo únicamente para el varón, y no porque también, decíamos, el artículo 34 reconocía como ciudadanos a los mexicanos mayores de 18 años si eran casados y 21 si eran solteros y tuvieran un modo de honesto de vivir. No decían, no mujer o hombre, podría considerarse que la expresión mexicanos incluía hombres y mujeres. Sin embargo, la Constitución, la ley reglamentaria de ese artículo de 2018, de 1918, habrá de determinar que tienen la calidad de electores los varones. Entonces, es un proceso después que va a surgir ya de figuras en lo individual, como Esther Chapa Tijerina, como Ermila Galindo, como Amalia González de Caballero de Castillo Ledón, y de manera organizada con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que van a estar luchando por el voto de la mujer. Y si bien hay una reforma del artículo, un proyecto de reforma durante la época de Lázaro Cárdenas, en 1937, pues nunca se publicó en el diario oficial y no entró en vigor, y en el 47 sí hubo un voto para las mujeres a nivel municipal, para que votaran a nivel municipal, y ya tendríamos hasta el 53 la reforma federal. Ok, con todos estos antecedentes que nos comparte, pues son antecedentes internacionales, con los movimientos para alcanzar o en pro de la igualdad jurídica en nuestro país. Nos compartió también algunos de los movimientos o de estos antecedentes para llegar a esta reforma constitucional. ¿Cuál fue en sí el camino para poder llegar a esta reforma en nuestro país, doctora? Creo que hay que reconocer que cuando Ruiz Cortines, como presidente electo, y que ya tomó la protesta como presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos, uno tiene que considerar, al ir viendo todo eso, que no era que reconocieran un derecho que legalmente le pudiera corresponder a la mujer, era como una gracia que el presidente otorgaba, y lo hicieron porque también existía una presión internacional, porque México fue uno de los últimos países que reconoció la ciudadanía de la mujer, y fue muy paulatinamente, o sea, fue de manera porque a pesar de las presiones de este grupo que al final se diluyó, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que hicieron muchas protestas y amenazas, ¿no? Al final
tenemos una figura tamaulipeca, que es doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Ella presidía desde 1949 la Comisión Interamericana de la Mujer y sentía la presión de que los países que estaban representados en esa Comisión Interamericana, la mayoría ya habían otorgado el voto a nivel federal, y decíamos en el 47 se había otorgado, en febrero del 47 se había otorgado a nivel local. Hago un paréntesis: Tamaulipas no adecuó su constitución porque en esa época se había declarado la desaparición de poderes en nuestro estado, y entonces, por lo tanto, no adecuó a que también aquí se pudiera votar a favor de la mujer en elecciones de carácter municipal. Entonces, fue una cuestión de que él prometió en campaña, pero doña Amalia le dijo, cuando doña Amalia se lo pide, dice, bueno, justifícame que existen, que realmente hay un buen número de mujeres que están reclamando, que quieren el derecho al voto. Entonces ella con su equipo pues, recorrieron el país para juntar, dicen, como 500,000 firmas. Entonces, una vez que fue electo, Ruiz Cortines entra en funciones el 1 de diciembre de 1952, y a los 9 días envía la reforma del artículo 34. Y sí, pero pues no fue algo prioritario, porque pues pasarían bastantitos meses hasta el 17 de octubre en que se logra. Pero había una presión internacional, había una presión interna, y pues había que verse. Pero cuando uno analiza los distintos discursos que publican no había una convicción. O sea, él siempre pide a que las mujeres no dejen de ser la madre abnegada, la hija abnegada. O sea, no, los estoy dando, pero ustedes, su papel es ¿verdad? De alguna manera no había una convicción, sino que no, o sea, les preocupaba mucho que la mujer dejara su papel tradicional, ¿no? Y eso ha sido uno de los obstáculos, ¿no?, que podemos encontrar para un ejercicio pleno de ciudadanía. Ok, estamos platicando con la doctora referente al derecho a votar y ser votadas. Y algo bien importante que no podemos dejar de lado, doctora, es, ok, con este reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, con esta reforma, hay algo que no podemos dejar a un lado, y es la parte del logro de la paridad. Quisiera que nos compartiera de este camino que se tuvo que lograr o que se tuvo que hacer para poder lograr la paridad. Pues fue largo y fue una vez que en 1953 decimos se reforma el artículo 34 constitucional y reconoce de manera expresa la ciudadanía de la mujer. En 1954, por primera vez en el estado de Baja California, al elegirse como estado, se hace una elección federal y se designa a la primera diputada federal, que curiosamente se va a agregar a la misma legislatura que autorizó el derecho de la ciudadanía y el derecho de voto pasivo y activo de la mujer. Y en el 55 es cuando en todo el territorio nacional las mujeres van a poder votar en elecciones de carácter federal, y pues también en su mayoría, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, para febrero del 54, pues había adecuado su propia constitución para elecciones locales. Vamos a ver que pues van a pasar varios años y realmente no va a ser tan fácil, aunque en esas primeras elecciones quedaron 4 diputadas, que las mujeres accedan a los cargos de elección popular. Tenemos que tener en cuenta que una variable importantísima lo constituyen los partidos políticos. Desde la ley de 1946, desde 1946 se le otorgó a los partidos políticos la facultad exclusiva de postular candidaturas. Entonces, dependían mucho
las mujeres de ser de los liderazgos de hecho y de derecho de los partidos políticos y más del partido predominante, ¿no? Entonces, fue un poco lento, pero se van en los años 90, bueno, tenemos que en los 80, a principios del 81, México ratifica una serie de tratados internacionales de derechos humanos y los derechos políticos de la mujer y la posibilidad de competir en igualdad de condiciones es un derecho humano. Después tendríamos de las conferencias mundiales, la conferencia de Beijing de 1995, en donde se habla también del derecho de la mujer y de que al menos hubiera un 30% en cuanto de legisladoras, por decir, como una masa crítica para considerar que las mujeres tenían cierto peso y están derecho. Entonces tenemos que en 1993 se establece en el COFIPE la recomendación para los partidos políticos para que incluyan más mujeres en sus candidaturas. Posteriormente, en el 96, continúan las recomendaciones, pero ya hablan de un porcentaje de que no haya más candidaturas que el 30%. No haya más candidaturas de que exceda un género el 30%. Pues, pero no había sanciones, o sea, ¿cómo cumplían los partidos políticos? Poniéndolas de suplentes o en lugares tradicionalmente distritos donde se perdía, ¿no? Donde no había muchas posibilidades de ganar. Entonces, porque y después esas recomendaciones y después las cuotas de género van encaminadas más que todo a las legisladores. En el 2002, como una medida afirmativa para compensar la desigualdad histórica de las mujeres, se modifica la ley para establecer que no excedan, contemplando sanciones que no excedan del 30% de las candidaturas de un mismo género. Entonces, claro que sí había sanciones en caso de incumplimiento, pero había una excepción, se contemplaba la excepción, que tratándose de candidatos de mayoría relativa, legisladores, pues si eran el resultado del producto de un proceso interno de selección de los partidos, pues no estaban obligados a cumplir con la cuota. Y por supuesto, pues en la mayoría de los casos presentaban sus registros o solicitud de registro y postulaciones cuando habían cumplido que se trataba de un proceso democrático. En el 2008 se modifica, ¿verdad? Además de que hay otras reformas importantes, ahí se modifica el porcentaje para que el 40% de las candidaturas, que de las candidaturas el 40% no exceda, o sea, que no exceda más del 60% de un solo género. Entonces, pero sigue subsistiendo la excepción de cumplimiento para las candidaturas de mayoría relativa. Es importante señalar que ya se introduce un porcentaje de financiamiento dedicado a las mujeres para fomentar y el liderazgo de las mujeres. Creo que aquí sería muy importante que antes de llegar a la paridad, destacar el papel o la repercusión que tuvieron las resoluciones judiciales. Porque definitivamente hay que reconocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus resoluciones, logró una mayor participación política de las mujeres. En el 2009 se tuvo la experiencia en esa elección federal de renovación de la Cámara de Diputados, la experiencia no muy grata para todas las mujeres que habían luchado con eso, en que diputadas electas federales renuncian para dejar su cargo a los suplentes varones.
Entonces, toda esa lucha que se había logrado, pues realmente quedó mal. ¿Qué sucede en la elección siguiente, federal, de carácter federal, del 2011 al 2012? Pues sobre todo mujeres de organizaciones feministas impugnaron, y más que todo impugnaron unos lineamientos, un acuerdo que había emitido el entonces Instituto Federal Electoral, en el sentido de que procuraran, por ejemplo, los partidos en los candidatos poner suplentes de un mismo género, y varios aspectos. Entonces, la 12.624, 2011, fue una resolución que ganó premios internacionales porque se obligó a los partidos que con independencia de si eran resultados de un proceso democrático, tenían que respetar al menos el 40% de un género distinto. Entonces, aplicaron el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Le reconocieron personalidad a mujeres militantes que, si ser directamente agraviadas por ser un grupo minoritario que siempre había luchado por la igualdad, le reconocieron personalidad. Entonces, en virtud de esa resolución, se obligaron también a que los suplentes fueran del mismo género, a que respetaran los porcentajes de 40%, y cómo se generaron una serie de impugnaciones contra esa resolución, porque ya estaban registrados otros candidatos que tuvieron, pues al reiterarse el criterio, se sentó jurisprudencia, ¿no? Entonces, ya con ese antecedente que los que debían ser del mismo género, lo propietario y suplente de los candidatos, de que debería de respetarse los porcentajes que señalaba, no importaba de qué manera. Entonces, eso favoreció para que el número y el porcentaje de mujeres fuera el que accediera a los cargos de legisladoras fuera mayor. Entonces, ya eso, y luego, pues, como jurisprudencia, pues ya se pudo aplicar posteriormente. Y además, ya llegaríamos entonces como un antecedente importante, muchos que ya eran criterios con la reforma constitucional del 2014, reforma político-electoral, en donde ya se establece la paridad como un principio constitucional que estaban obligados a observar y garantizar los partidos políticos, y ya sin que, y al ser principio constitucional, pues ya tenemos que no había vamos a decir, no había ninguna excepción que se pudiera aplicar al principio de paridad. Y aunque aunque esa paridad y esa observancia era estrictamente señalada para los legisladores, tanto federales como locales, vamos a ver que en el 2011 se había reformado el artículo primero constitucional que elevó a los tratados internacionales de derechos humanos al mismo nivel constitucional. Y eso fue una herramienta fundamental para las autoridades electorales, particularmente el Tribunal Electoral, para aplicar los principios de progresividad y conforme a derecho. Entonces, en las elecciones que pusieron en práctica, las elecciones federales, la reforma constitucional de 2014, y que tuvo lugar en el 2015, y que de manera concurrente hubo elecciones en diversos estados, esa paridad, ¿verdad? Y por los criterios jurisdiccionales, se habrá de observar y se habrá de replicar a nivel de ayuntamientos, lo cual no estaba. Entonces fue una interpretación conforme, fue una interpretación progresiva en base a ese artículo primero constitucional, y entonces pues ya saldría ahí la paridad. Y también antes ya había, por impugnaciones de una candidata,
había surgido el criterio de la alternancia en las listas de representación proporcional para diputados, porque pues los partidos ponían a modo, o vamos a decir que si hablaban de tres candidaturas, una fuera de un distinto género, o antes, o de 5, 2 fueran del mismo género, pues ponían primero a los varones y a las mujeres después. Entonces, una de las militantes que se inconformó del lugar donde lo habían, y que de ahí surge el criterio de la alternancia como de cierre, ¿no? De un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Entonces, eso ya también es un criterio que va a sustentar el tribunal y que posteriormente se habrá de convertir en ley también, ya obligatorio. Entonces, y ahí va a surgir también la dimensión de la paridad horizontal y la paridad vertical, tratándose de ayuntamientos. Entonces, hablamos de paridad vertical en el sentido de que en los ayuntamientos, los cabildos, la integración del cabildo debiera ser hombre y mujer, y en el caso de paridad horizontal, que de un estado que tenía 20, vamos suponiendo que tuviera 20 municipios, los candidatos a la presidencia municipal, a ser titulares, pues también fueran en paridad. Entonces, ese es el logro de que ha habido inconformidades, obstáculos y todo, pues sigue habiéndolos, más o menos. Sí, permítame reconocerle, doctora Emilia, perdón, este recorrido, pero tan digerido y la verdad tan, pudiera decir hasta práctico, la manera en que ha resumido toda esta historia, todo este camino de evolución del reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en nuestro país. La verdad, mi reconocimiento por toda esta historia y de la manera en que usted nos la platica, que lo hace muy, muy ameno, la verdad. Para todos quienes nos siguen, quienes están sintonizando esta emisión del programa Diálogos por la Igualdad, pues yo creo que comparten este mensaje o esto que yo estoy diciendo, porque sí, nos va llevando por todo este camino, todos estos acontecimientos importantes, relevantes en esta evolución del reconocimiento de estos derechos, que son derechos humanos de las mujeres, porque nos lleva por todo el camino y en un primer momento nos platica o nos señala del logro de la igualdad jurídica. Eso lo mencionó en un inicio la doctora, para después llegar, no llegar, sino el tema de la ciudadanía, el tema al derecho a votar y posteriormente al derecho a ser votadas y ahora el derecho de ser votadas en condiciones de igualdad. Todo este caminito que nos ha platicado la doctora Emilia. Ahora le preguntaría, doctora, ¿cuáles son los principales resultados en cuanto a la representación política en todo esto? Sabemos que, bueno, ha sido un parteaguas y pues son momentos distintos y cada proceso electoral pues trae sus resultados diferentes. Entonces, ¿cuáles han sido los principales resultados con todo esto de los derechos políticos electorales de las mujeres y más en condiciones de igualdad? Pues de hecho, en un principio dice, bueno, vamos a postular y a registrar candidaturas en condiciones de igualdad. Los resultados, pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuáles pueden ser los resultados, entonces, pero sí se notó, o sea, obviamente el avance progresivo, la relación de causa y efecto entre una mayor representatividad de mujeres en cargos de elección popular a partir de la introducción de la paridad. Sin embargo, si ahorita analizamos la conformación del Congreso local de Tamaulipas, de la Cámara de Diputados Federal, de la Cámara de Senadores, pues hay una verdadera paridad, están exactamente en paridad. La situación, entonces ahorita tenemos una mayor representación. Entonces, creo que cuantitativamente se ha logrado. La cuestión cualitativa, la igualdad sustantiva, creo que sigue en proceso de construcción. No es tan sencillo
el cambiar toda una infraestructura, una cultural, todo un reglamento cultural. Tenemos también las resistencias definitivamente que existen. Por ejemplo, desde el 2019 se modificó la Constitución Federal y encontramos para hablar de ya le digo, ya estaban los criterios jurisdiccionales en materia de ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, ya estaban pero es en el 2019 cuando se modifican diversas disposiciones para introducir la paridad, lo que se llamó paridad en todo. Y ¿y qué ha sucedido con muchísimos estados? Pues que no la han adecuado, ¿no? No han adecuado por conveniencia, por lo que sea, pero de hecho cuando yo recuerdo muy bien, que cuando se estaba aprobando por los estados para que procediera, hubo 3 estados que no manifestaron su conformidad, las legislaturas no la dieron la aprobación antes de su publicación, y entre ellos estaba Tamaulipas, ¿verdad? Tamaulipas no fue, entonces, ni tampoco, a que yo sepa, a lo mejor ya estoy desfasada, que lo hayan adecuado todavía a la constitución local con esa paridad en todo, en los diferentes niveles de gobierno. Y precisamente una de las novedades que nos da la actual presidenta de la República, que pues van a presentar las iniciativas para modificar y hacer obligatoria esa paridad en todo, en los distintos niveles de gobierno, tanto en lo administrativo como en lo electoral, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Entonces, vamos a ver que ahí pues no va a haber para dónde, ¿no? Entonces, sin duda hay una gran representación. Una de las cosas que yo observaba al analizar, recuerdo en 2 legislaturas anteriores que inclusive en Tamaulipas se había superado en cuanto al número de mujeres, 19, 17, una cosa así. Sin embargo, todavía que subieron, que había mayor mujer, un número más amplio o mayor de mujeres que de hombres en la legislatura local. Sin embargo, al observar las comisiones, uno encontraba que los estereotipos seguían subsistiendo. Yo decía, bueno, la Comisión de la Familia, ya después en esta legislatura que acaba de terminar cambiaron. La que acaba de entrar todavía no aparece qué comisiones tiene como para saber cómo está la situación. Pero recuerdo, Comisión de Familia, puras mujeres. Yo digo, bueno, que los hombres no pertenecen a una familia, ¿o qué? O las comisiones de igualdad, bueno, de igualdad de género, las comisiones de adolescentes, de niños, de la cuestión de grupos vulnerables, las mujeres. Eso es, o sea, no es que no sean importantes, por supuesto que son cuestiones muy importantes, pero ahí se nota cómo subsisten ciertos estereotipos que se está tratando de erradicar, ¿no? Entonces, y esas son podríamos considerar obstáculos a superar de las mujeres, el que todavía exista la situación cuando uno analiza sobre como que esa paridad no se alcanza a nivel de toma de decisiones, ¿no? Que todavía es una asignatura pendiente, una igualdad realmente sustantiva, ¿no? En cuanto que tengas también el mismo poder de decisiones en forma paritaria. Y ha tocado un punto bien importante, usted lo mencionó, esta participación cuantitativa o cualitativa. En este proceso electoral, déjeme compartirle, tuvimos la participación de más de 1,600 mujeres como candidatas a un cargo de elección. Tuvimos 2 elecciones, tanto la integración del Congreso local como de la renovación de los 43 ayuntamientos, con más de 1,600 mujeres participando
por ocupar uno de estos cargos, más del 50% del total de las personas que estaban contendiendo por un cargo. Actualmente, pues usted también lo mencionó, el Congreso quedó integrado de manera paritaria, 18 mujeres, 18 hombres, y como resultado de la jornada del pasado día 2 de junio, pues tenemos, sí, ya tenemos a 23 mujeres al frente de un municipio, van a ser alcaldesas o ya tomaron protesta como alcaldesas, mejor dicho. Más del 53% de los municipios tamaulipecos estarán gobernados por una mujer. Sí. Y retomo otra vez su comentario, cuantitativamente. Ahora, ¿a qué retos nos enfrentamos las mujeres ante esto, doctora Emilia? Yo creo que sin duda sigue siendo la violencia. La violencia en sus distintas manifestaciones. Qué bueno que en el 2020, en abril del 2020, después de tantas iniciativas que se habían presentado a nivel del Congreso local, al fin se aprueba como introducir la violencia política en razón de género como una modalidad de la violencia contra la mujer y que también se contempla como infracción electoral, ¿verdad? Como delito electoral al hacerse las modificaciones de esa, pero hay veces es tan sutil esas formas de violencia que se ejercen, que no nada más los hombres, no me estoy, sino las propias mujeres ejercen contra otras mujeres. Hay veces es como que para que pueda tipificarse como delito o pueda realmente entrar a ser considerada como una infracción, es muy difícil porque se corre el riesgo de banalizar esto, de ponerlo demasiado sencillo. Entonces, la violencia, creo que considero las formas como se califican a las mujeres que están participando de manera política. Muchas veces uno toca conversaciones, a lo mejor lo que estás diciendo, pues no tiene nada de hombre, sino la violencia la está indicando el tono como lo estás manifestando. O sea, el enfoque, el sesgo que se le da, la entonación cuando algunos toman el micrófono para decir, entonces, no, pues no, yo no dije nada malo, no, pues no dijiste nada malo, pero todo lo que se entendió implícitamente en tu mensaje. Entonces hay muchas maneras, aunque el catálogo es amplio para considerar la violencia, no siempre es suficiente. Y además, bueno, las mujeres no fácilmente también, o sea, no fácilmente van a quejarse o a presentar una denuncia por distintos temores, ¿verdad? De que no sé, o sea, para enamistarse con los que tengan el liderazgo del partido, para que consideren que es débil. Y en otras ocasiones está tan socializado ciertas conductas que lo ven como normal, que no asimilan que se está ejerciendo como simplemente entre los, por ejemplo, regidores, para que les sirvas el café o para que, o sea, no se dan cuenta, ya lo hacen tan automáticamente, pues sí les toca servir el café y las botanas, ¿verdad? O no sé. Entonces, yo siento que las distintas modalidades que se presenta la violencia es lo que subsiste y que no es tan fácil de erradicar, sobre todo aquellas conductas que están tan socializadas en las propias mujeres para entender cuando algunas veces lo que uno puede considerar acoso, pues a algunas les puede agradar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. No lo ven como acoso, pues, o sea, esa es la. Entonces, sí, yo siento que ese es uno
de los principales retos que enfrentan a que la ciudadanía en general ya vea claro que yo creo que en gran medida va a ayudar el hecho de tener una mujer presidenta. Sin embargo, en una plática que daba yo cuando estaban en campaña las dos candidatas, las redes sociales, ¿no? Enseñaba yo dos caricaturas, ¿verdad? Y les decía, ¿creen que esto es violencia? En una ponían a una candidata como si la estuvieran manejando con hilos, ¿verdad? Como si fuera un títere. Entonces, como pues ahí estás diciendo, esta no es capaz de pensar, esta es lo que ve. Y también a la otra le hacían, yo soy, piensa que, y hablaban de su físico. Ese es algo que no hemos podido, este tipo de violencia, digo, en lugar de hablar de la capacidad o falta de capacidad de las candidatas, están hablando de cómo visten, de si están flacas, de que si están gordas, o sea, una de su físico y otra el hecho de que una la maneja a uno y otra la maneja a otro grupo y así. O sea, como si fueran incapaces de tomar decisiones por sí mismas o de pensar por sí mismas. Sí, y Entonces, hay algo bien importante en eso que usted está diciendo, y creo que nos debe de quedar claro que la parte de la violencia política contra las mujeres en razón de género no solamente es exclusiva para cuando están en campaña, cuando son candidatas, sino que el tema de la violencia trasciende a cuando ya están desempeñando el cargo, en el ejercicio del cargo. Sí, esa era una de las cuestiones que señalaba, oye, pues ya tienes este cargo y te están... Y también tratar de distinguir y no confundir, o sea, tratar de quedar claro, oye, no es lo mismo que yo esté señalando tus errores al administrar o al ejercer tu función a que te esté atacando por ser mujer. Así es. Entonces, algunos pueden considerar, y yo lo he notado, que porque ser mujer, no, te están señalando errores en la forma de ejercer ese poder o esa función que tienes. Entonces, eso es también tratar de distinguir. Pero sí está uno consciente que son más propicias las personas a señalar errores o a exagerar lo de las mujeres, y que verían normales en un hombre también. Yo también otra cosa que comentaba con alumnos en una plática, que la trascendencia de una misma conducta, cómo afecta a una mujer y cómo afecta al hombre, es diferente. No es lo mismo que circule en no sé, vamos a decir un video de carácter íntimo del hombre. Pues al contrario, ay, que hasta lo admiran. Pero si de la mujer, la reacción es distinta, las consecuencias son diferentes. Claro. Entonces, porque no podemos completamente desarraigarnos de la cuestión de las estructuras culturales en las que nos hemos desarrollado, ¿no? Entonces es un poco diferente también. Y con todo esto, doctora, y con su trayectoria tan amplia en el ámbito de los derechos políticos y electorales, ¿cuál cree que debe de ser el papel de nosotros, las autoridades electorales, para el fortalecimiento de estos derechos? Bueno, yo en principio primero reconocería, es gracias a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, la que han hecho posible que tantas mujeres también puedan haber accedido al cargo. Porque a lo mejor si no hay no sé, un procedimiento electoral o un juicio de derechos ciudadanos, pues a lo mejor muchas de esas mujeres no estarían. Yo pensaba sobre todo ahora que se discutía tanto la reforma judicial, y digo, ¿cuántas mujeres de las que ocupan actualmente un cargo de legislador están conscientes cuánto le deben a una autoridad electoral, ¿verdad? Para haber podido llegar en estas condiciones? Claro que el trabajo
por supuesto, no acaba. Y yo creo que el concientizar, el sensibilizar, las tareas de sensibilizar a las personas, de profesionalizar a los integrantes, yo creo que es muy, muy importante. Por ejemplo, la cuestión de, mientras era magistrada electoral, recuerdo haber asistido a un curso como de perspectiva de género para aplicar en resoluciones. Y de alguna manera surgió la pregunta de que cuántos de los varones que estaban ahí, que eran trabajadores habían tenido que renunciar a su carrera para la familia, pues, ¿no? Mujeres, muchas, ¿no? Entonces, la cuestión de la perspectiva de género, que no es tan sencilla, buscarla, pero el ir sensibilizando, el buscar cursos de sensibilización de nuevas masculinidades o no sé, yo creo que es importante, y la profesionalización. Le digo, ahí cuando comentamos, es que no, la cuestión de quién tiene la razón o no tiene la razón, hay veces muy sencilla, pero hay veces la línea divisoria se pierde, se desvanece y se torna en puros grises, ese blanco y negro se desaparece para tornar grises, entonces el conocimiento, la experiencia, la ponderación y todo eso pues entra en juego para tomar decisiones más adecuadas, pero definitivamente los lineamientos que ponen en cuanto a que deben de cumplir los partidos para que pues eso ha favorecido muchísimo a las mujeres, de que si de las medias, y esa para mí es un bronca entenderla bien, pero eso ha favorecido mucho sobre las de mayor votación, menor votación, esa me parece. Yo creo que las autoridades electorales han jugado un papel fundamental para el lugar que ocupan las mujeres actualmente en el ámbito público, ¿no? Y particularmente en cargos de elección popular. Doctora, quiero mencionar también, y como lo dije al momento de leer su reseña curricular, su gran labor en la sociedad civil organizada. Este trabajo que usted ha tenido en formar grupos de mujeres profesionistas, esta gran experiencia que tiene usted desde la sociedad civil organizada. Me gustaría que nos compartiera desde esa visión, desde ese punto de vista que usted tiene, cuál es el papel que deben de jugar estas organizaciones para poder fortalecer tanto la participación política de las mujeres como el principio de paridad. Yo creo que sí, uno de los grupos de mujeres organizadas que tiene como fundamental el papel de la participación política de las mujeres es Mujeres en Plural. Y yo recuerdo que esa organización, cuando se promovió ese juicio famoso del 2011, de las antijuanitas, que se emitió la resolución, fueron, venían sí se ostentaron algunas como militantes, pero fueron impulsadas desde la sociedad civil de grupos de mujeres. Ahora, en lo que a nosotros nos ha tocado a nivel, pues la cuestión de conocimiento, de difundir el conocimiento de cuáles son los derechos de la mujer, ha sido parte fundamental de nuestras actividades, ¿no? Aunque pretende dar un servicio a la comunidad en general y la superación como profesional hacia el interior, en ese servicio a la comunidad, el transmitir esos conocimientos, el dar información, el dar seguimiento, es la manera como lo podemos hacer. Y simplemente en la elección pasada tuvimos un foro, invitaron de moderadora de candidatas de distintos partidos que estuvieron presentes y se les hizo una serie de preguntas, pero también para informar, y hemos dado muchas pláticas relacionadas con los derechos políticos de la mujer y los derechos de la mujer en general, porque pues información es poder, como dice el dicho. Entonces creo que una de las cosas que hemos hecho más es eso,
compartir lo poquito que sabemos, transmitir conocimientos, y como son organizaciones que tienen también otras carreras que agrupan personas con distintas carreras, entonces hay veces es más amplio a donde podemos llegar. Pero siempre estamos siguiendo adelante con esto. Pudiéramos seguir platicando durante horas y horas con la doctora Emilia, pero bueno, tenemos nuestros tiempos muy justos. Y antes de cerrar esta emisión número 31 de Diálogos por la Igualdad, doctora Emilia, ¿algún mensaje que quiera compartir con la ciudadanía tamaulipeca? Pues respeto a las mujeres y que las mujeres no se limiten. No, es que a mí no me gusta, es que yo no le hago a esto. ¿Cuántas veces lo he escuchado? No, es que no saben, eso se sorprende, que ya están ahí, cómo les llega a interesar, y además es interés por lo que sucede en tu comunidad y en la sociedad de las que formas parte. Entonces, que sí se involucren en la política, que no consideren que eso es para otras personas. Entonces, a las mujeres y a los hombres, y en general a los padres, que lo permitan, y que respeten ese tipo de decisiones. Muchísimas gracias, doctora Emilia Vela, por haber aceptado la invitación y de compartir con toda nuestra audiencia de su experiencia con el tema del derecho a votar y ser votadas. Esta emisión es un reconocimiento a la lucha de todas las mujeres por ese derecho de votar y de ser votada. La mujer mexicana ha logrado el derecho al sufragio tras una lucha constante y persistente. Y hoy en día se continúa con esta lucha para lograr no solamente la paridad en el ámbito político, esta paridad en el ámbito económico, en el ámbito de la educación, en el ámbito social. Es una lucha de todos los días por lograr esta paridad en todos los campos de la vida. Muchísimas gracias, doctora Emilia. Muchísimas gracias a todas y Gracias. todos que les dieron seguimiento a esta emisión. Buena tarde.